Odisea en Birmania. Capítulo 1. Algo anda mal. Adoniram, que en aquel entonces tenía unos 22 años, se despertó con el suave movimiento del Packet, una embarcación de 3 mástiles en la cual viajaba desde Boston a Londres. Transcurría ya la 15ª jornada de la travesía, y una vez que concluyera el desayuno con el capitán, Adoniram tenía intención de pasar el resto del día leyendo en su camarote. Hubiera preferido sentarse a leer en la cubierta, pero corría el mes de enero. Era el año de 1811. Hacía varios días soplaba una corriente de viento gélido procedente del Ártico, que impedía permanecer en la cubierta más que unos cuantos minutos, incluso cuando el sol estaba alumbrando en todo su apogeo. Mientras se bajaba de la litera, Adoniram se preguntó si los otros 2 hombres, que conformaban el resto de los pasajeros, desayunarían también con el capitán. Sus compañeros de viaje solo hablaban español, y resultaba entretenido intentar descifrar lo que decían, cuando hacían sus gestos y movían sus manos y todo tipo de signos de expresión corporal. En circunstancias normales el Packet habría transportado 20 pasajeros, pero la guerra que estaba librando Inglaterra y Francia hacía que solo los más atrevidos o aquellos con una necesidad apremiante de viajar se atrevieran a cruzar el Atlántico durante aquella época, sobre todo a bordo de un barco con bandera británica. Adoniram pertenecía a los primeros, a los atrevidos, a los valientes. Había resuelto viajar a Londres con el propósito de reunirse con los líderes de la Sociedad Misionera de Londres, como representante de la recientemente creada Sociedad Misionera de la Iglesia Congregacional, o como se le llamaba más simplemente, Junta Americana. Su principal objetivo era solicitar dinero y apoyo para facilitar el envío del primer grupo de misioneros estadounidenses de la nueva misión. Todo salió según lo había previsto. Adoniram y los 3 misioneros que le aguardaban en el estado de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, estarían en Asia del Este para la próxima Navidad. Mientras se lavaba la cara, Adoniram advirtió que algo andaba mal. En lugar de el crujir gentil del casco del Packet, oyó el sonido de pasos que se precipitaban sobre la cubierta, acompañados de gritos. Daba la impresión de que todos gritaban a la vez. Se vistió a toda prisa y subió para averiguar lo que estaba sucediendo. Cuando llegó a la cubierta, entendió la razón del alboroto. Un barco francés, con sus velas ondeantes al frígido viento, se dirigía hacia ellos. El capitán y el primer oficial empezaron a dar órdenes a la tripulación, que corría frenéticamente de un lado a otro de la cubierta para izar las velas y asegurar las drisas. Mientras gritaba, el capitán giró el timón del Packet para aprovechar toda la fuerza del viento. ¡Es un corsario!, gritó el capitán al ver a Adoniram. ¡Está armado y estamos intentando dejarle atrás! Unos minutos después, Adoniram notó que, a pesar del esfuerzo desesperado de la tripulación, el barco francés estaba cortando la distancia que los separaba. Adoniram había escuchado hablar de los barcos corsarios franceses y sobre la manera en la que saqueaban los barcos británicos. También había escuchado relatos espeluznantes acerca de la suerte que algunos marinos habían corrido a manos de los corsarios. Ahora que parecía que el Packet sería alcanzado por el barco francés, se preguntaba cuál sería su fin. Esperaba que su nacionalidad estadounidense le sirviera de protección, aunque estaba casi seguro de que no protegería sus pertenencias del saqueo. Este pensamiento le incitó a correr a su camarote. Cuando estaba terminando de colocar algunas Biblias,
una en inglés, otra en hebreo y una tercera en latín, y la última carta de su prometida en una bolsa de tela, entraron violentamente en su camarote dos marinos franceses. Adoniram se dio la vuelta muy asombrado de la rapidez con la que los corsarios franceses les habían alcanzado. Cuando abandonó la cubierta, el barco francés ya se encontraba a unos 100 metros de distancia. Ahora los corsarios controlaban toda la situación. Por medio de gestos, le ordenaron que subiera a la cubierta. Una vez ahí, le llevaron con el resto de la tripulación británica a la parte derecha de la embarcación y le obligaron a descender por una cuerda a un bote alargado que esperaba junto al paquet. Unos minutos después de llegar al corsario francés, Adoniram y la tripulación fueron amontonados y encerrados en una bodega oscura y húmeda, sin comida, ni agua, ni letrinas. La única iluminación era un tenue rayo de luz que se filtraba entre el aire polvoriento de la bodega. Algunos pensamientos sombríos asaltaron a Adoniram Judson. Él pensaba que tal vez nunca más volvería a ver Nueva Inglaterra. Los corsarios franceses no tardarían mucho en arrojarle por la borda algo que normalmente hacían con sus prisioneros en el mar. Se quedaría sin ver Asia del Este, y todos sus esfuerzos por ser misionero habían sido en vano. Lo había dejado todo para acabar ahogado en medio del océano Atlántico. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. Este no había sido el final que se había imaginado mientras crecía en Wenham, Massachusetts.